Hola amigos, muy buen día. Hoy les voy a enseñar a utilizar Codesys en distintos lenguajes de programación. Bueno, aquí tenemos lo que es la versión de Codesys, la 2.3. ¿Qué es Codesys? Bueno, Codesys maneja múltiples lenguajes de programación. Ustedes pueden programar en solo uno de los 5 que maneja este tipo de software, o también ustedes pueden hacer un mix con más de 2 lenguajes de programación. Incluso pueden utilizar hasta los 5 lenguajes, o como habíamos visto que solamente se pueden quedar con uno, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de lenguaje de programación maneja Codesys? Bueno, maneja lo que es el instruction list, que es una lista de instrucciones. Este instruction list es como hacer las escaleras por medio de código. También está el de texto estructurado. Este viene lo que son los condicionales if, el while, when, los case, algunos tipos de condiciones de basic. Viene lo que es el sequential function chart. Y el sequential function chart es el método del graph-set. Es un método de programación muy sencillo. Viene lo que es el diagrama de bloques de función, que es el FBD. Aquí están las compuertas AND, OR, o podemos ver los temporizadores en algún tipo de bloque, así como las compuertas. Y tenemos lo que es el ladder, que es principal para lo que es la programación por PLC. El programador, en este caso lo que es el software Codesys, ustedes pueden hacer una mezcla o pueden utilizar solamente uno para aplicar. Vamos a ver el ejercicio que hemos venido haciendo hasta el día de hoy, que viene en los anteriores videos, solamente que ahora vamos a utilizar los distintos lenguajes de programación. Vamos a realizar el tablero y pues adelante. Bueno, ahorita estamos en lo que es en la pantalla de Codesys. Aquí podemos ver nosotros que está lo que es el PLC-PRG. Aquí ya lo dimos de alta en simulación. Y como en anteriores videos vamos a hacer un diagrama sencillo. Aquí vamos a poner al botón, Glamour Bull, y aquí en lo siguiente vamos a crear a nuestra lámpara. Vamos a lámpara, Bull, le damos OK. En nuestro primer programa lo vamos a crear en ladder. Ya este ejercicio está hecho en los anteriores videos. Y aquí solamente lo que hacer, vamos a crear nuestro nuevo tablero. Acuérdense que estas son nuestros, es la estructura del proyecto. Entonces aquí nos vamos a ir a la parte de visualización. Vamos a dar botón derecho y vamos a dar añadir objeto. Le vamos a poner tablero. Vamos a crear nuestro botón y nuestra lámpara. Y vamos a crear nuestra lámpara. Vamos a dar doble clic aquí a nuestro botón. Acuérdense que nos vamos a mover solamente en estos 3 menús, en el de color, en el de variables y en el de input. Bueno, nos vamos a color. Le vamos a poner un color simple, este moradito. Es el color original, el normal. Y cuando se ha pulsado nuestro botón, que nosotros nos indique con la visualización que fue presionado, le podemos poner este florito aquí, que se dio cuenta de que se presionó. Y luego nos vamos a ir a variables. Nosotros que queremos que ese botón pues cambie de color, pero no nomás es asignando los colores, sino hay que hacerle con su variable que cambie. Entonces vamos a darle F2 y asignamos el botón, que es el que queremos que cambie de color al presionar. Y por último asignamos un botón normalmente abierto. Igual aquí tecleamos F2 y le asignamos el botón. Ya que está terminado todo esto, pues aquí se ve lo que se asignó. Le vamos a dar OK. Ya nuestro botón está dado de alta para la simulación y solamente falta lo que es la lámpara. Aquí nosotros solamente vamos a moverle a lo que es a colors y a variables, Input no, porque la lámpara no es ninguna entrada, no. Eso va a depender de la programación. Entonces aquí
A la lámpara pues le vamos a poner un color amarillito, amarillo tenue, y ahorita le vamos a poner otro color, le vamos a poner un amarillo más fuerte, ¿ok? Aquí le vamos a dar a aceptar y nos vamos a ir a la parte de variables y vamos a hacer que esa lámpara cambie de color al momento de que con la programación sea efectuada. Le vamos a dar F2 y estamos en la lámpara, ¿ok? Damos OK y ya está nuestro programa terminado. ¿Okay? Entonces ya terminamos de una forma muy sencilla. Le damos online, damos login y por último le damos run. ¿Okay? Cabe mencionar que aquí cuando no le damos run no funciona nuestra salida, sí funciona el contacto, pero nuestra salida no funciona, entonces hay que darle run. ¿Okay? No se les olvide. Aquí presionamos, nuestra lámpara enciende, ¿ven? Aquí el botón cambia de color, pero cambia solamente para que nosotros sepamos que estamos presionando, ¿ok? Nuestra lámpara esta es la que nos está importando y es la que está encendiendo, ¿ok? Con la programación. ¿Ok? Bueno, ya terminamos el programa en ladder. ¿Ok? Nos vamos a ir a hacerlo por medio de Graphic. ¿Ok? Entonces podemos cerrar este programa. Podemos cerrar el tablero, podemos cerrar todo, ahí como quiera está guardado. ¿Ok? Aquí nuestro tablero está. Y también si nos regresamos a las pausas, ahí está nuestro programa de ladder. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces nuestro tablero ya está trabajando. Lo único que vamos a hacer aquí es crear nombre. Cambio nombre. Y este le va a poner la plata. Le va a poner ejercicio 1. Vamos a dar OK. Y en esta parte del POW, ahí sigue estando mi programa, pero ya no se llama PLCPRG. Vamos a dar botón derecho. Vamos a añadir objeto. Dejamos PLCPRG y vamos a hacerlo por medio de Graphic. Es el SFC, es Sequential Function Chart. Le damos OK. Y ahí se creó mi Graphic. OK, entonces aquí vamos a crear Graphic. En esta parte mi lámpara empieza apagada, entonces voy a tener que borrar la acción. OK, borro acción y creo un nuevo paso. OK, entonces ya este es un programa muy sencillo. Aquí yo voy a poner, habíamos dicho que era botón, ¿verdad? Y aquí en la acción le vamos a dar OK. OK, ya se escribió botón aquí en el editor. Acuérdense que se tiene que escribir. OK, y aquí voy a poner lámpara. Si checan lámpara no se alcanzó a poner en el editor cuando yo di enter. Lo único que voy a hacer aquí es escribirlo porque en Graphic no me deja. OK, bol.icon. OK, vamos a enter, ya está. Y solamente aquí entender lo que es Graphic. Mi lámpara va a encender cuando se presione el botón, pero ninguna transición se puede quedar sin algún tipo de nombre. Entonces aquí le vamos a poner, para que nuestra lámpara vuelva a ser apagada, es que no se esté presionando el botón. Entonces ponemos not botón y ahí está mi programa. Aquí lo pone en azul el software porque lo corrigió y nuestro programa ya está terminado. Ok, entonces le damos online. Aquí solamente mencionar que nuestro programa de ejercicio 1 va a estar deshabilitado. Login y le damos a run. Ok, verifiquen bien que aquí se pone en gris donde el programa está deshabilitado. Ok, entonces este programa no está funcionando. El que está funcionando es la nueva programación por medio de Graphic y utilicé las mismas variables para poder utilizar lo que es el mismo tablero. Entonces, como las variables están dentro del mismo, son las mismas variables, va a funcionar. Ok, entonces ya tenemos aquí en Graphic que en la primera etapa inicial pues está apagada la lámpara, no hay ninguna acción y al momento de presionar enciende la lámpara. Ok, y al dejar de presionar se vuelve a apagar la lámpara. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente
vamos a deshabilitar este programa, ok, nos vamos a las POW, puedo cerrar, ok, el tablero saben que como que está ahí, y en esta parte voy a cambiar el nombre de PLC-PRG, vamos a habilitar otro software de programación, digo otro software, otro lenguaje, y aquí vamos a renombrar el objeto, y le voy a poner este mismo ejercicio, pero solamente para yo ir haciendo estos ejemplos. Vamos a añadir un nuevo objeto, PLC-PRG, y vamos a escoger el siguiente lenguaje de programación. Vamos a escoger LIL. Aquí le vamos a dar LD. Ok, y vamos a poner botón. Vamos a usar el mismo nombre de las variables para poder utilizar el mismo tablero. Y en esta parte vamos a poner ST. ST es para poder habilitar la salida, y lo que está en la salida es la lámpara. Ok, ya terminamos. Cuando utilizamos IL, pues no hay ningún separado aquí de punto y coma ni de dos puntos, solamente damos enter y también se habilita aquí en el editor. El editor pues es como les digo, es donde se dan de alta las variables, pero aquí está el lenguaje de programación. Ya tenemos nuestro programa terminado. Lo que vamos a hacer es online, login, y le vamos a dar run. Ok, verifiquen bien que nuestro graphic también, el que vamos a terminar, también está todo en gris, está deshabilitado. La única forma en que esto pudiera tener comunicación es que yo desde PLC-PRG haga comunicación hacia estos dos programas, llamándolos. No ocurre eso, entonces por eso están deshabilitados. El que está habilitado es PLC-PRG, que aquí lo tenemos, y vamos a ir a nuestro tablero. Ahí está nuestro tablero, ok. Podemos cerrar las de GraphSet, no nos interesa. Y nuestro tablero está funcional porque dimos de alta las mismas variables. Entonces aquí damos run, ya está, perdón, le vamos a presionar y ahí está. Cuando utilizamos IL, la variable LD es para comenzar la línea, y la línea tiene al botón, y ST quiere decir que se acomodó esa lámpara, se acomodó en esa misma línea. Si queremos poder utilizar otra línea, pues se tiene que hacer aquí en estos más abajo la programación. Ok, no salimos de la sesión y vamos a crear el otro nuevo archivo. Vamos a crear un otro lenguaje de programación, cambiamos el nombre, le vamos a poner ejercicio 3 y vamos a añadir un nuevo archivo, ok, PLC-PRG, y vamos a agregarlo con el FBD, ok, damos FBD, aquí vamos a poner botón, le damos ok, se dio de alta en el editor, observan, y luego aquí vamos a poner una flechita porque la lámpara se tiene que comportar igualmente que el botón, y damos aquí de alta lámpara bull, ok, le vamos a dar ok y le vamos a dar login, y ya está terminado nuestro programa. Solamente vamos a correr y lo mismo, ya no hace falta verlo, pero todos estos que están en grises no están habilitados, entonces el programa está obedeciendo al FBD. Ok, simplemente este programa está funcionando. Nos vamos a cerrar la sesión, cambiamos el nombre, podemos cerrar esto, no lo hemos eliminado, solamente vamos a cambiar el nombre, renombramos el objeto y lo voy a poner ejercicio 4. Vamos a añadir un nuevo archivo y le vamos a poner el ST, que es lo único que nos falta. Le vamos a dar OK. Aquí este funciona con código abierto, entonces vamos a poner botón o lámpara. Aquí sería lámpara, es diferente la programación, dos puntos, igual a botón. Por favor, denle like a mi video, estaré subiendo videos los próximos días.